Buenos días, buenas tardes o buenas noches. En este breve vídeo os voy a dar una serie de pautas para realizar definiciones de manera correcta. En primer lugar, vamos a ver qué es lo que podemos definir, y podemos definir conceptos, acontecimientos o personajes, pero tanto conceptos como acontecimientos o personajes son relativos a las distintas áreas de nuestra materia, la geografía, la historia del arte o la filosofía. Bien, antes de comenzar con ejemplos de las distintas clases de definiciones, tenemos que atender a una serie de aspectos generales de importancia. En primer lugar, el lenguaje. El lenguaje que debemos utilizar, el vocabulario, las expresiones han de ser adecuadas. No podemos realizar una definición con un lenguaje coloquial para presentarlo como un trabajo o una respuesta de un examen. Por lo tanto, tendremos que cuidar cómo nos expresamos. En segundo lugar, la ortografía. La ortografía que debe atender a las reglas actuales de tildes, bs, vs, hs y todo lo demás. En tercer lugar, la redacción debe ser correcta, fluida. No debemos utilizar expresiones enmarañadas, sino que debemos ser claros y concisos, y atendiendo siempre a una estructura lógica de sujeto, verbo y predicado. En cuarto lugar, la puntuación, que como bien sabemos debe ser realizada de forma correcta, porque si no podemos cambiar totalmente el sentido de lo que queremos decir. Bien, vamos a pasar en primer lugar a ver cómo debemos definir un acontecimiento. Un acontecimiento en el que tenemos que atender a una serie de cuestiones. En primer lugar, debemos realizar una breve descripción del mismo. Si se trata de una guerra, de una batalla, de un proceso revolucionario, pues debemos decir esas palabras: batalla, guerra, proceso, bueno, un movimiento político. En segundo lugar, debemos hablar de dónde se desarrolla ese acontecimiento, si es un lugar concreto, un área geográfica, un continente, un mar, bueno. En tercer lugar, la cronología. Es bastante importante dar una fecha o un periodo, una referencia cronológica, ya sea concreta o aproximada del acontecimiento que estamos definiendo. No podemos tratarlo sin dar cronología. En cuarto lugar, los protagonistas, que pueden ser colectivos, pueden ser estados, pueden ser personas concretas y que también tienen su importancia. Y por último, causas y consecuencias de este acontecimiento. Veámoslo sobre un ejemplo concreto. Nuestro ejemplo, la batalla de Lepanto, que definimos como conflicto naval. En cuanto a la cronología, siglo XVI y más concretamente 1571. ¿El dónde? Cerca de las costas griegas. Se desarrolla en el mar, cerca de esas costas. ¿Cuáles son los protagonistas? Pues en este caso los tenemos en el texto, que son una serie de estados, y también concretamos unos protagonistas
en las personas del sultán Selim II y don Juan de Austria. Causas, pues en este caso concreto mencionamos el control de las rutas del Mediterráneo, pero podemos mencionar también causas políticas o ideológicas o religiosas. Y las consecuencias también las tenemos señaladas en la pantalla. Podemos añadir información complementaria, pero es eso, es complementaria, no es necesaria. Lo principal debe ser siempre responder a esos ítems, esas preguntas que hemos mencionado antes. Respecto a definición de personajes, pues también tiene sus aspectos importantes a mencionar, sobre todo el quién es, en dónde vivió, dónde realizó sus acciones, hazañas, sus distintas actividades, cuándo las realizó, la cronología, siempre tenemos que tenerla en cuenta. Podemos dar una cronología más o menos precisa, pero la tenemos que dar. Y por último, el qué hizo. Siempre debemos darle más importancia a este último aspecto. Veámoslo nuevamente sobre un ejemplo. Y aquí tenemos a Julio César, que fue político y general. Es quien el romano nos dice de dónde. El siglo I nos dice el cuándo. Y el resto del texto nos dice el qué hizo. También existen informaciones innecesarias que tenemos en pantalla que no tenemos que poner por fuerza en nuestra definición. Pueden ayudar a completarla, pero las necesarias son las mencionadas anteriormente. En tercer lugar, vamos a hablar de definir conceptos. Conceptos en los que hay que primero distinguir a qué disciplina pertenece ese concepto, si es un concepto económico, geográfico, histórico, filosófico. La cronología, si es un modelo económico, en qué periodo se desarrolla. Hay casos en los que no podemos dar cronología. Luego tenemos que realizar una breve descripción del concepto, que nos dé unos datos fundamentales. Y por último, características y una descripción más detallada de lo que define a ese concepto. Nuestro ejemplo, en este caso, será la migración. Migración que pertenece a la disciplina de la geografía, este concepto. No tenemos cronología, por lo tanto pasaríamos a una breve descripción que aparece señalada y por último unas características o una descripción más detallada. Para terminar sobre los conceptos, pues un consejo muy importante, que un concepto puede tener varios significados, por lo tanto hay que saber adecuarse al contexto y definir de acuerdo con ese contexto y con la materia que nos ocupa. Bueno, pues nada más respecto a este vídeo. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima.